Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2026 de este segundo seminario internacional, el título general Arte e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia, de las tecnologías digitales a la de mezcla de audio. El día de hoy nos están acompañando el doctor Cuauhcín Alejandro Rosales Peñalfaro y Blanca Michelle García Villalobos. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, es un honor, es un privilegio contar con la participación remotamente desde el hermano país de México del doctor Cuauhcín Alejandro Rosales Peñalfaro, asimismo de Blanca Michelle García Villalobos. Puede dar inicio a la presentación. Cedo la palabra, doctor Cuauhcín Alejandro Rosales Peñalfaro. Muchas gracias, doctor, y un gusto, como siempre, poder estar en este espacio que la verdad ha sido bastante enriquecedor y sobre todo de mutuo apoyo, me parece, para ambas instituciones. Entonces, es un gusto realmente poder compartir con ustedes algo de estas investigaciones que estamos haciendo y pues que finalmente también se trata de socializar y que se vaya conociendo mucho de lo que se hace aquí en la universidad. Y bueno, en esta ocasión también me acompaña Michelle, quien es parte de un proyecto de investigación que estamos armando, que estamos haciendo, y también está participando como miembro del servicio social, ya es de el último semestre, si mal no recuerdo, de la carrera, y y bueno, pues de la carrera de composición, y composición musical en medios audiovisuales y escénicos. Entonces, y bueno, pues tener a alguien que está trabajando dentro del ámbito de la música de manera constante y todo esto, pues también va a ser muy enriquecedor, sobre todo para este tipo de temas que pues la verdad son novedosos y sobre todo bastante interesantes y por qué no también polémicos. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre las tecnologías digitales, de las tecnologías digitales a la inteligencia artificial en la de mezcla de audio. Y es básicamente una investigación sobre cómo se ha evolucionado en la técnica, tanto de la mezcla como de la separación de frecuencias para producir pistas independientes. Ese sería como el proceso de mezcla, que es básicamente lo que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es la mezcla? Primero que nada, deberemos empezar un poco con esto. Y básicamente hablamos de mezcla como la combinación de elementos acústicos y pistas individuales con la intención de producir una versión final y coherente del material musical. Es decir, lo que se hace por lo regular es ir grabando pista por pista y al final lo que se hace es conjuntar todo esto en el trabajo final. Lo que nosotros escuchamos al final del día es el resultado, pues en gran medida del gusto del ingeniero de grabación, que sí, debe de trabajar muy de la mano de los músicos, aunque bueno, históricamente también hay músicos que no se meten mucho en esa parte y dejan un poco también al azar o al gusto del ingeniero, ¿no? Pero hay músicos, como The Beatles, por ejemplo, quienes han estado o estuvieron muy metidos en la cuestión de la grabación como parte del proceso de creación y de experimentación musical. Entonces es un poco esto, ¿no? Sería la integración de la fragmentación sonora en una unidad estética, ¿sí? Es decir, tenemos estos elementos, cada uno es una pista, una voz, una guitarra, un bajo, la batería. Todo eso pasa a través de un proceso que es el que llamamos mezcla y finalmente tenemos una salida normalmente estereofónica. Hay otras, como las cuadrafónicas o el sonido surround que nos permite también separar en distintas frecuencias. Pero digamos que la gran ventaja de la tecnología digital es que nos permite trabajar todo esto por separado y eso pues también da lugar a otras ventajas dentro de esta misma línea. Y en ese sentido, pues sí hay que tener en cuenta que son varios parámetros los que intervienen dentro de un proceso de manipulación acústico. Primero, pues habría que pensar en la ganancia, en qué tan fuerte se escucha,
que por lo regular, bueno, este es algo que se empieza a manejar no tanto durante el proceso o se puede trabajar pista por pista, digamos, para ir más o menos equilibrando y que un sonido no cubra otro. Otra cosa que también se ocupó muchísimo es el paneo, es decir, el que determinados instrumentos se escuchen más cargados hacia la derecha o hacia la izquierda y la voz se escucha en el centro y otras voces, otros elementos se escuchen del otro lado. Entonces, y por otro lado también el asunto de la ecualización, que es justamente balancear las frecuencias, las graves, las agudas, darles un sentido más adecuado. Insisto, esto depende mucho del oído y la experiencia del ingeniero de grabación, pero también de los efectos que el propio instrumentista, músico, perdón, pretende generar. Y por último, pues la dinámica, cuando de pronto hay sonidos que suenan demasiado fuerte, pues se meten compresores o se meten limitadores para reducir estos picos y que ello no produzca sonidos indeseables, ¿no? Sobre todo que lleguen a saturar que este sonido cuando la bocina ya se oye demasiado fuerte y se oye más un zumbido que un sonido adecuado, pues bueno, eso sobre todo con esa intención. Por otro lado, la de mezcla, pues sería exactamente lo contrario, la ingeniería inversa al proceso de grabación, ¿sí? Entonces sería este proceso en el cual se separan los componentes específicos que se obtienen de una mezcla compleja preexistente. Y que bueno, ha sido algo que se ha manejado prácticamente desde los años 60 aproximadamente, 60, 70, eh, primero como una intención de poderlo lograr, sobre todo cuando las mezclas analógicas se tenían que hacer en una sola cinta y bueno, pues eso no permitía precisamente poder hacer estas separaciones. Pero sobre todo a la inteligencia artificial, voy a decir yo primero. Primero, antes a las tecnologías digitales y ahora con la inteligencia artificial, es posible generar estas multipistas y trabajarlas por separado. Sobre todo, genera esto una revolución en cuanto a la producción de audio y lo cual permite poder tener acceso a elementos que antes eran completamente impensables que se pudieran separar, pero además de esto, poder escuchar detalles que previamente no habíamos concebido en una grabación musical. Entonces, y en ese sentido, pues bueno, sí hay que tener en cuenta que hay como que ciertos elementos y ciertas líneas hacia dónde va este proceso, sobre todo enfocado primero en la preservación histórica, que eso da lugar a que muchas grabaciones que se hicieron allá en los años 20, 30, 40, incluso hasta los 60, en formatos monourales, o que ya están demasiado dañadas por el tiempo, o que tienen mucho ruido porque son grabaciones en fonógrafos o gramófonos, y que finalmente va generando ruido y ese ruido pues se traslada a la escucha, pues permite volver o poder eliminar estos ruidos y poder escucharlos pues con una transparencia como uno quisiera, ¿no? Es decir, primero hay una intención de respetar lo que originalmente había pensado el compositor o el cantante. Otra, poder restaurar grabaciones que son así como sumamente importantes y poderlas traer nuevamente a la vida. Y sobre todo, poder manejar cada elemento por separado, precisamente para poder tener mayor control de esta preservación histórica a la que se pretende hacer. Entonces, básicamente, ese trabajo, como trabajo de investigación finalmente, es un trabajo con enfoque cualitativo, con estas ideas, ¿no? Es histórico, artístico crítico, y parte precisamente de la revisión de orígenes y avances tecnológicos. Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar un poquito de las innovaciones, estudios tradicionales y redes neuronales y algunos ejemplos que hemos preparado también para que ustedes puedan ver cómo es que funciona el proceso de mezcla precisamente aquí. Entonces, y en ese sentido, bueno, pues sí hay como que tener en cuenta, en alguna otra plática habíamos hablado de cómo se daba este proceso de la mezcla, sobre todo allá por los 1950, cuando el gran guitarrista Les Paul, que también
fue de los primeros en generar o crear estas grabadoras multipista que permitió poder producir sonidos, grabaciones, vaya, en los que no tuviera que tener un gran conjunto musical, sino él mismo poder grabar las diferentes partes a partir precisamente de overdubs, es decir, de sobreposición de grabaciones. Se grababa sobre una pista, una base en la guitarra, luego se reproducía esa cinta y al mismo tiempo otra cinta iba grabando la voz mientras la otra iba sonando. Y luego, así sucesivamente, se iban agregando cintas para tener una cinta donde estuviera todo esto ya completado. El problema con esto es que las primeras eran de 4 pistas y ello limitaba muchísimo. ¿Qué pasa? Que finalmente, si yo ya tengo grabada la voz y la guitarra en una pista, esto hace sumamente difícil poder grabar, o más bien poder interactuar de forma independiente la voz y la pista, ya sea el piano o una guitarra, un bajo, no sé, una batería, y poderlos separar y poderlos trabajar cada uno por su cuenta. Entonces, el trabajo de producción era bastante artesanal y la verdad, con un nivel de oído sumamente desarrollado, porque a final de cuentas, el productor, tanto como el músico, eran muy conscientes, vaya, de la forma en la que tenían que trabajar para no desperdiciar tantas cintas, perdón. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, decía, el hecho de tener yo una cinta donde ya previamente le grabé 2, 3 instrumentos, eso prácticamente genera un todo prácticamente indivisible, ¿sí? Entonces es muy, muy difícil, bueno, en aquellos días prácticamente imposible manipular estas voces tras esta impresión en la cinta magnética. Entonces, digamos que cuando se refiere a esto sobreposición destructiva, precisamente en el sentido de que yo ya una vez habiendo grabado en una cinta 2, 3, 4 voces, pues es imposible volver a hacer algo con ello al respecto. La otra cuestión tenía que ver precisamente con determinados instrumentos acústicos, tecnologías acústicas que se pudieron implementar precisamente para tratar como de separar determinadas frecuencias. Eh, se ocupó muchísimo incluso para la limpieza del audio en algún momento. El problema, pues estamos hablando de consolas analógicas, es decir, con componentes pasivos, me refiero a resistores, capacitores, y cuando más por ahí algún otro transistor, que es la gran época también de los transistores, aquel momento, y y el detalle con esto, el problema con esto es que solamente podía separar por anchos de banda, ¿sí? Es decir, no podía separar una guitarra o no podía separar una voz porque las frecuencias de la voz y de la guitarra de pronto se empalmaban. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo sacaba un extracto donde contenía información de voz, de batería, bueno, a lo mejor no de batería, pero sí algunos armónicos de la batería y sacaba también elementos de la guitarra. Entonces, prácticamente era imposible poder extraer elementos individuales. ¿Qué pasaba con esto? Am, Vamos a recordar que en algún momento, hacia los años 65 más o menos, 1965, comienza a realizarse la grabación estereofónica. Y esto también es un cambio bastante importante, porque al final de cuentas, muchas de las primeras grabaciones que eran monoaurales se trasladaban al lenguaje estereofónico, perdiendo muchos detalles de los instrumentos. Entonces, si se quería, digamos, realzar ciertas frecuencias, se agregaban estos filtros para poder separar, pero aún así quedaban ciertas partes que se perdían. Entonces, básicamente el uso de estos filtros, pues solamente permite aislar estas bandas generales, digamos, todo este ancho de banda, pero no puedo sacar, como decía, instrumentos específicos. Y entonces, lo que normalmente ocurría es que podía yo obtener, digamos, esto es un espectrograma, en la parte de Y tengo las frecuencias y en esta parte de aquí es el tiempo. Entonces, yo lo que veo aquí es cómo se van moviendo las frecuencias en el tiempo. Y, y yo lo que puedo ver es que estas frecuencias que están en verde, muy fuerte, son las frecuencias más importantes que está sacando aquí, esto es a través de un sistema digital.
Pero esta parte de acá abajo que se nota en azul, todas estas cosas son ruidos, ruidos residuales o artefactos, como se llaman, ¿sí? Son elementos indeseables que pueden ser zumbidos, ecos, ruidos. De pronto se puedan escuchar al fondo ciertos elementos como el golpeteo de una batería o un platillo que a lo mejor yo ya no lo quiero tener allí. Entonces, lo que termina sucediendo aquí es una degradación de la señal original cuando yo intento separar los componentes. Ahora, viene otro cambio fundamental aquí, cuando pasamos de los procesos digitales a los procesos, al revés, perdón, de los procesos analógicos a los procesos digitales. Entonces, yo tengo una señal analógica que pasa a través de estos procesamientos de señales digitales y a través de encimarle una frecuencia de muestreo, se toman ciertos puntos nada más de la señal original y se genera una señal digital en ceros y unos que son interpretados a partir de modelos computacionales. Entonces, trae esto un cambio bastante importante porque ya no se tiene la dependencia de sistemas analógicos como una cinta, que fue lo que en realidad más se empezó a emplear, ¿sí? Y eliminando ruidos y otra serie de cuestiones. Y además trayendo a colación que ya no es tan necesario tener un instrumento, digamos, perdón, una sala de grabación tan compleja, sino que yo en un lugar más o menos silencioso puedo hacer grabaciones pues con relativamente buena calidad. Entonces, esto trae pues un avance tecnológico fundamental, filtros digitales avanzados, ecualizadores paramétricos, que son los que tienen ¿cómo se llaman estos? Controles de slide, no tanto de perilla, compresores multibanda, en vez de que yo comprima solo una banda, puedo meter varios compresores en distintos momentos y comprimir las señales para evitar esta saturación que comentaba hace rato. Sin embargo, seguimos teniendo el mismo problema, es decir, son por bandas, por anchos de banda específico. Entonces, aun cuando yo sigo trabajando con datos, la señal, la conversión de analógico a digital, me sigue produciendo al final un traslape de frecuencias. Van a haber partes en las que la voz de la persona va a coincidir con el sonido de la guitarra o con el sonido del bajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos elementos sí van a ser complejos a la hora de poder trabajar y no permiten finalmente poder separar, digamos, como decíamos, estas frecuencias o más bien estos instrumentos por separado, ¿no? Entonces, y viene realmente el gran cambio hacia los años 90, cuando ya es necesario, sobre todo a partir de la digitalización de de muchos discos, particularmente muchos discos de The Beatles que se trasladaron del lenguaje analógico al lenguaje digital, es decir, del disco de vinilo al disco compacto. Y esto también trajo muchos retos y muchas cuestiones, además del ruido propio del sonido analógico. Entonces, la solución aquí fue un software, que fue creado precisamente con esa intención, llamado CEDAR, y este fue trabajado sobre todo en los estudios Abbey Road, en los que se empezaron a ocupar ahora sí procesos de mezcla, donde ya se vio que se podía encontrar una pérdida prácticamente insignificante de la calidad. Entonces, lo que ocurrió con CEDAR es que ya tuvimos una eliminación de ruido de fondo sin dañar la señal esencial. Entonces, mucha de la música de los Beatles de los años 90, sobre todo, muchas de estas grabaciones que salieron, y bueno, entre muchos otros, eh, el catálogo de The Rolling Stones, etcétera, muchos de estos discos se pudieron digitalizar gracias a CEDAR y llevarlos precisamente a un sonido más similar a lo que ya hoy conocemos. Hay otro software, ProSonic, por ejemplo, y otros que también marcaron una tendencia dentro de todo esto. Pero tal vez la más importante es esta The Mix, que también fue generada en Abbey Road, junto con un productor y programador llamado James Clark, quien desarrolla precisamente este sistema utilizando un fundamento matemático que se llama factorización en matriz no negativa. Y permitió em,
¿cómo se dice? Permitió la restauración de discos fundamentales, entre ellos el disco de The Beatles Live at the Hollywood Bowl, que además es bien importante este disco porque si uno escucha la versión que circuló allá en los 90, este disco particularmente sonaba el griterío, se oía el ruido de fondo, había muchísimos elementos ahí que no dejaban escuchar realmente el sonido de los Beatles y... Las grabaciones que salieron después, a partir del uso de esta tecnología de mix, pues permitió escuchar un sonido realmente real, de los Beatles, realmente real, vaya, un sonido realmente transparente, como debía sonar ese sonido en vivo, ¿no? Entonces, eso también se hizo en la edición del 50 aniversario del disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, On the Air de Rolling Stones, y prácticamente la compilación de Legacy de David Bowie, todos estos en Abbey Road. Entonces, otro ejemplo también de CEDAR, particularmente, es el de Bohemian Rhapsody, porque allí, por ejemplo, de la película de Bohemian Rhapsody de 2019, no se utilizaron algoritmos de inteligencia artificial que ya se estaban desarrollando para esto, sino se utilizaron este tipo de tecnologías específicamente para poder limpiar la voz de Freddie Mercury y poder generar este sonido tan característico de la película. Entonces, la verdad es que resulta fundamental porque solamente se utilizó CEDAR para la limpieza del audio y la restauración de los sonidos, pero todos los procesos que se hicieron después para la producción de la película se hicieron completamente de forma analógica, de forma manual. Ahora, se viene finalmente la inteligencia artificial y ahí es donde viene el verdadero cambio. Entonces, todavía, por ejemplo, Demix está utilizando algunos algoritmos probablemente autogenerativos, pero donde realmente viene el proceso importante es cuando se viene la inteligencia artificial, donde en vez de tener una señal donde estoy filtrando, aunque sea digitalmente, sigo teniendo una pérdida de datos, a través del uso de inteligencia artificial se puede separar ahora sí de forma específica determinados sonidos, preservar prácticamente los sonidos que yo quiero de cada instrumento. Entonces tenemos ahora una transición de procesos sustractivos a modelos generativos. Los modelos aprenden los patrones y a partir de esos patrones van sacando la información que específicamente se necesita. Entonces se pueden identificar fuentes sin artefactos residuales y por otro lado, se puede preservar la historicidad y la intención original. Entonces, tal vez el gran, digamos, ejemplo de esto es Splitter de Deezer, que además es de código abierto, entonces permite hacerse online, aunque bueno, ahorita ya nos va a platicar un poco Michelle, de que sí ha estado teniendo algunos problemas la plataforma, pero sí permite o permitía hasta cierto momento poder trabajar con ciertos archivos, claro, con las limitaciones también que ello ocurre. Entonces, utilizando una arquitectura en Python y TensorFlow, ahorita voy a hablar un poco de esto, se puede separar de 4 a 5 pistas y la intención sería como la democratización del audio de grado industrial, pero al ser algo que no es de pago, pues lógicamente la calidad tampoco va a ser súper, súper guau. Entonces ahí es donde también nos empezamos a meter a otro tipo de problemas, porque no termina de existir una democratización finalmente de esto. Y como pasa con todos estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Al final del día solamente tenemos determinadas herramientas. Si estoy usando versiones de pago baratas o versiones gratuitas, y si me voy a las versiones Pro, pues entonces tengo el acceso a herramientas mucho más complejas. Entonces, y esto sobre todo trae varias cuestiones importantes. Primero, hay mayor flexibilidad creativa, hay eliminación de barreras, o eso es por la idea. Este, Se puede tener algo muchísimo más barato que tener un estudio súper complejo. Y ahora, sobre todo, estudios independientes o productoras pequeñas pueden tener el acceso a esto. Sin embargo, lo cierto es que muchos de estos programas, sobre todo a nivel profesional, sí son programas bastante costosos y que pues realmente sí llegan a tener determinadas problemas dentro de toda esta cuestión. Entonces, en todo esto surge precisamente una de los grandes hitos, el gran cambio que se va a dar precisamente en 2000 entre 2022 bueno, 2021 y 2023,
básicamente con esta tecnología llamada Machine Assisted Learning, MAL, que es una tecnología de esta empresa Wingnut Films de Peter Jackson, ¿sí? Esta tecnología fue la que se usó precisamente para poder limpiar el audio del documental Get Back que sale de la película Let It Be de The Beatles. Ahora, es bien importante porque la película de Get Back, perdón, de Let It Be, este, es un relato de alrededor de hora y media, mientras que al final de cuentas obtuvieron como 1000 horas de grabación, de lo que el director de entonces, Michael Linsenhawk, pues fue el que decidió utilizar solamente determinado material para hacer todo ese aspecto dramático de estos últimos momentos de The Beatles. Pero lo cierto es que gracias a ello, fue posible aislar cada voz de cada miembro de los Beatles, aislar los instrumentos musicales, aislar elementos acústicos. Incluso Michael Lindsay-Hogg puso micrófonos ocultos en diferentes lugares durante la grabación del film. Los Beatles nunca se dieron cuenta de esto, porque ellos eran muy cuidadosos de lo que platicaban. Cuando estaban en alguna reunión dentro del estudio, subían el volumen de los amplificadores y se ponían a tocar mientras hablaban, precisamente para que en el estudio de grabación no tuvieran problemas como estos. Y por otro lado, también ellos tuvieron estas pláticas donde hay cosas muy específicas de los cambios que está sufriendo el grupo, a lo cual se pudo acceder gracias a esta tecnología. Entonces, básicamente se trata de un sistema que aprende el patrón de cómo suena John Lennon. Y todo lo que suene como John Lennon lo va a sacar y se va a poder trabajar con eso. El patrón de cómo suena el bajo, saca ese patrón y todo lo que suene a eso. Cuando se empezó a trabajar este documental de Get Back, se intentó con Cedar, se intentó con The Mix, se intentó con Splitter y funcionaron, pero dadas las limitaciones de los algoritmos que utilizaban, pues no fue posible lograr realmente el éxito que se buscaba. Entonces quedó como un poco allí la cosa. Entonces, lo que es verdad es que pues al final de cuentas se logró gracias a esto. Este es, digamos, como pudo haber sido el espectrograma del sonido grabado de los micrófonos y prácticamente el aislamiento quirúrgico que se hace. Se elimina prácticamente todos los sonidos indeseables y se logra realmente una claridad para preservar la dinámica original. Que bueno, pues nunca faltan los puristas dentro de esta misma línea y hubo gente que decía que sonaba demasiado limpio el sonido. Entonces, cuando pues, finalmente esa es como la intención, ¿no? Poder escuchar realmente aspectos. Si uno escucha, por ejemplo, las versiones que sacaron de el álbum, bueno, los álbumes de Beatles, el rojo y el azul, y se pone con mucha atención a escuchar, hay muchos detalles que en las versiones originales y que uno conoce ya no escuchamos. Y no las escuchamos precisamente porque, por eso que decía, por estas conversiones que se hicieron y los cambios que hubo, primero del monaural al estéreo y luego de lo analógico a lo digital. Entonces, lo que se hizo con esto fue trabajar con esta misma tecnología y con los audios originales. Hay otro detalle también importante aquí que habría que poner sobre la mesa. En aquella época, en los años 60, se grababa el audio y todo el material anterior muchas de las veces se tiraba a la basura, ¿sí? Las pistas originales o los pistas intermedias, lo único que se dejaba era el máster, donde estaba la mezcla final, ¿sí? Todo eso se consideraba ya basura y se tiraba. Entonces, esta idea de preservación del audio no existía, sino es un poquito más reciente. Entonces, y donde vemos esto particularmente importante es precisamente en el proyecto de Now and Then, de nuevo The Beatles, y en algún momento ya había hecho yo una plática sobre esto, donde hablaba de cómo los Beatles han sido pioneros en el uso de las tecnologías, el uso de overdubs, el uso de determinadas tecnologías muy específicas que se utilizaron durante las grabaciones y ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial para lograr separar un cassette casero, una grabación casera de John Lennon en cassette, en la que había una voz, un piano, en una sola grabación, con mucho ruido, el ruido típico de fondo, el hiss, que se escucha en un cassette. Sí, y aunado a esto también lo viejo del propio audio. Este audio era de los años 70
y en los 90 se le da este audio a Paul McCartney y se trata de grabar sobre él, trabajarlo, pero no se logró realmente por la calidad que tenía. El propio George Harrison dijo que esa música no servía, que era basura. Entonces, lo que se logró aquí fue separar completamente la voz de Lennon, se elimina el piano, se elimina el ruido de la cinta y se permite trabajar con cada elemento. Entonces, resultó muy, muy interesante porque se escucha la voz de Lennon de una manera sumamente, sumamente transparente. Se hizo este proceso con algunas grabaciones del 95, donde todavía estaban vivos, donde estaba vivo George Harrison, y también se logra realmente una calidad de audio verdaderamente impresionante. Entonces, esto hace que Moll se convierta realmente en el pionero, digamos, en el estado del arte, más bien, en el estado del arte de de la, de mezcla de audio. Entonces, y que se logra realmente un trabajo soberbio. Entonces, la verdad es que vale la pena, si no lo han escuchado, escúchenlo, porque es interesantísimo escuchar cómo se logra realmente esto. Entonces, pues finalmente tenemos aquí varias cuestiones interesantes. Lo que antes tardaba horas, días, meses, que era restaurar ciertos elementos a través de muchos procesos. Ahora, a través de esta inferencia algorítmica con el uso de inteligencia artificial, esto se hace en cuestión de segundos. Claro, no es una sola iteración, como vamos a ver en un ratito. A veces hay que hacer varias iteraciones hasta lograr el resultado que uno necesita, pero lo cierto es que el grado de avance tecnológico con ese tipo de cosas es verdaderamente impresionante. Entonces, permite prácticamente también separar en tiempo real. Este asunto de la demezcla también tiene una aplicación muy importante en el proceso de grabación de algunas, ¿cómo se llama? Algunos conciertos, cuando son grabaciones en vivo, y además se quiere hacer una grabación para producir un álbum o alguna cosa por el estilo. Entonces, se ponen esos procesos en tiempo real, de tal manera que se va obteniendo cada elemento y se puede trabajar con ello. Entonces, esto trae como consecuencia también que pueda yo reducir los tiempos. Elimino la edición manual microscópica, ir punto por punto. Si yo quisiera aplicar un filtro, tendría que aplicar el filtro en el punto específico, con la degradación de audio, lógicamente, que se va a generar allí, y luego estar sacando pues, elementos hasta que logro pues acercarme lo más que puedo, pero siempre me van a quedar artefactos. Entonces, y pasa mucho, uno escucha luego grabaciones, sobre todo de los años 90 o 2000, que se pasaron de analógico a digital y se escucha como si fueran campanitas a veces, ¿no? Se oye el sonido de la voz, pero como que quedan ahí como unas campanillas o unos como cristalillos que suenan medio chistosos y que uno yo el original, pues no existe, porque esos son los artefactos que quedan justamente de todo esto. Entonces, todo tiene como consecuencia que tengamos mayor fidelidad, una alta fidelidad constante y en un proceso bastante intensivo dentro de toda esta idea. Básicamente hay distintos modelos que se usan para poder realizar esto. Tal vez el más fácil o el más sencillo es el de redes neuronales profundas, donde básicamente lo que se hace es trabajar solamente con ciertos elementos, este, donde lo que hace es analizar temporal y espectralmente el sonido, hace una identificación de patrones o sea, una firma acústica, y pues de alguna manera, al identificar esos patrones, pues va sacando lo que puede, lo que no puede, pues simple y sencillamente sí se alcanza a meter estos artefactos de otras partes. Esto trae una ventaja muy grande porque tiene bastante velocidad y calidad con todo y todo, pues estándar, digamos, pero bastante bien, digamos, en un ámbito no profesional, si lo queremos ver, o no tan profesional. Splitter, que es la herramienta que yo decía hace un momento, es la que particularmente utiliza más este sistema. No sé los modelos de pago de Splitter porque también hay una versión de pago, una versión pro, que utilizan sobre todo estudios de grabación ya a nivel profesional, pero ahí es un poco distinto. Existen otro como estas redes generativas adversariales, o GAN, en la cual sobre todo se usa para audio degradado. Cuando el audio ya está demasiado sucio, ya no es muy claro algunas partes, hay pérdida de información. Entonces, lo que se tiene básicamente son dos procesos. Uno que discrimina
elimina los sonidos, evalúa la autenticidad, evalúa los patrones y a partir de esos patrones crea datos nuevos. Ahora, aquí es bien importante tenerlo en cuenta. No está sacando información de otro lado, sino de la misma información que le estoy dando en el audio específico. Es decir, a partir de los patrones que previamente yo ya estoy poniendo. Y esto logra un audio restaurado, pues bastante interesante. Entonces, esto sobre todo, perdón, es muy útil, decía yo, cuando tengo yo grabaciones sumamente degradadas. Entonces, esto me lleva a otra cuestión, ¿no? Y bueno, la cuestión con este tipo de tecnologías, las redes generativas adversariales, si al final de cuentas genera este relleno generativo para datos faltantes, ese sería tal vez como el único, aunque que pudiéramos encontrarle, pero como decía yo hace un momento, al final del día no es una cosa tan grave si lo pensamos en tanto que no está rellenando a partir de información externa, sino del mismo audio, de los mismos patrones que está infiriendo. Sí, puede haber allí alguna cuestión de errores o algunas cosas por el estilo, pero algo que sí es fundamental es que esto sí puede llevar a restaurar grabaciones históricas que ya están muy dañadas. Entonces, creo que son más los pros que los contras dentro de esta idea. Por otro lado, tenemos lo que serían estos análisis, bueno, este otro tipo de algoritmos, que es este análisis tensorial profundo, en el cual, pues básicamente es un sistema mucho más complejo y combina distintos enfoques de redes neuronales, donde se aborda la complejidad de la separación de fuentes, sobre todo de instrumentos de percusión. Y básicamente esta tecnología analiza diversas características de la señal, como el ritmo, la frecuencia. Con ello puede aislar precisamente algunos componentes y a partir de esto, pues permite una mayor versatilidad en la mezcla. Además, estos transformadores híbridos integran modelos de redes neuronales más complejos para dar una muy alta calidad. Entonces, cada uno de de estas matrices que se generan, frecuencia contra tiempo, como veíamos un poco en la idea del espectrograma, se llaman tensores. Y lo que decía, para mezclas muy complejas, precisamente se utiliza este tipo de sistemas. Por supuesto, como bien sabemos, cada tipo de tecnología va a tener sus propios pros, sus propios contras, sus costos. Y pues lógicamente se tendrá que abordar pues en función de las necesidades específicas que haya dentro de todo esto. Entonces, básicamente es como un poco esto, ¿no? Tenemos ya eh, perdón, este es otro tipo de modelo, transformadores híbridos, en los cuales tenemos esta integración de modelos para matrices específicos y sobre todo es bastante interesante porque sí puede separar elementos como muy complejos de del mismo audio y lo que logra es un aislamiento superior en secciones muy complejas, sobre todo donde tenemos mucho mayor densidad de elementos acústicos, pues este sistema me permite generar diferentes elementos dentro de toda esta misma línea. ¿Cuál voy a usar? Bueno, pues insisto, dependerá de la fuente, dependerá de la calidad, del deterioro que tenga, pero específicamente también creo que tiene mucho que ver la cuestión económica, porque pues sí, si yo quiero hacer este tipo de proceso a través, por ejemplo, de Abbey Road, pues es bien sabido que Abbey Road es de lo mejor que hay, sí, de excelente calidad, pero al mismo tiempo de lo más costoso que existe. Entonces, sería como un poco la cuestión dentro de esta idea. Entonces, ¿cuál me convendría? Pues también depende en gran medida de, primero, mi presupuesto y también qué es lo que yo tengo. Entonces, por ejemplo, redes neuronales profundas, el DNN, me permite mayor velocidad en tiempo real y tendría yo una de mezcla estándar, un sonido, pues digamos, adecuado, a lo mejor no tan profesional, voy a tener muchos artefactos, pero pues me servirá a lo mejor para cuestiones didácticas o para grabaciones caseras o qué sé yo. El GAN, que de hecho yo me imagino, quiero creerlo así, que por ejemplo Apple Music tiene ya una función que permite generar como la idea del karaoke precisamente. Entonces, yo le puedo poner ahí que lo elimine la voz
y se escucha precisamente la voz allí, perdón, la pura música, ¿sí? Y ahí para que yo me ponga a cantar y creerme Freddie Mercury, ¿no? Entonces, y la cuestión con esto, básicamente, es que si se llegan a meter de repente algunos artefactos, se llega a meter la voz, ¿sí? Se llega a escuchar un poco esto. Entonces, y como es a tiempo real, como es muy rápido, lo más probable es que esté utilizando este tipo de tecnología de las redes profundas. Decía yo, si quiero generar un audio para restauración y tengo bien completo, entonces, esto es lo que podremos llamar una recuperación forense. ¿Por qué? Porque tengo el archivo dañado, me falta esta información y bueno, pues lo que hago aquí es este, complementar con estos patrones que decía el propio sistema, lo aprende del audio que yo previamente estoy metiendo. Y por otro lado, los de tensores, y tensores híbridos, dentro de esa misma idea, donde ya tengo mucho mayor complejidad y donde tengo mezclas densas multicanales de más de 8, 10, 14, 16 o más, ¿sí? Y sobre todo grabaciones orquestales para grupos muy, muy grandes, etcétera, pues este tipo de tecnología pues va a ser sobre todo muy útil. Entonces, como decía, esto tendrá que ver con la naturaleza de la fuente y pues qué tanto deterioro tiene y la calidad sobre todo del audio que yo esté utilizando. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de grabaciones caseras, por ejemplo, y cómo realmente la calidad de la grabación se influye muchísimo al final del día en lo que uno está haciendo. Entonces, lo que sí hay que ver aquí es que la de mezcla va más allá de la mera manipulación. ¿Por qué? Porque básicamente va a permitir restaurar, poder escuchar cosas que por la misma cuestión de la degradación temporal ya no es posible escuchar, ¿sí? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esto. Pienso en lo que se pudiera hacer si todas las grabaciones históricas de la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Furtwänglers pudiera pasar a través de este proceso, o sea, tendríamos acceso a unas grabaciones de un nivel técnico impresionante, ¿sí? La cuestión precisamente es esto, ¿no? Como objetivo fundamental, respetar la historicidad, la intención original de la grabación frente a la intervención digital. Fue un caso bastante sonado, cuando George Martin, el propio productor de los Beatles en su época histórica, en la época en la que estaban juntos, él mismo es el primero en hacer el paso del vinilo al CD y él incluso empezó a meter algunos efectos que era necesario meter para poder preservar el sonido digital, no el sonido original. Entonces, mucha gente, incluido el propio Jeff Emerick, que fue el ingeniero de grabación de The Beatles en varios discos, y que trabajó, de hecho, con George Martin en estos procesos de manipulación, de digitalización, él mismo llegó a decir que no estaba de acuerdo en escuchar tanto la música de Beatles en CD porque estaban pensados para vinilo, ¿sí? Entonces, y precisamente por estos cambios, estas cosas que el mismísimo George Martin metió. Entonces, hay una intervención digital aquí importante que pierde o que hace perder historicidad a la pieza. Entonces, ahí es donde se sopesa un poco esto. La ventaja, pues, con este tipo de tecnologías, precisamente, es que revitaliza, como dice aquí, la esencia del material sonoro sin alterar precisamente este material, sin alterar este grado de historicidad, sin alterar esos elementos y dándonos lugar a escuchar el sonido limpio y como prácticamente se había pensado originalmente. Decía yo, finalmente vamos a estas cuestiones en las que, como comentaba, a veces nos hacemos excesivamente puristas y como puristas caemos luego en el extremo, es decir, en el hecho de decir es que no es este sonido porque le falta el ruidito o le falta esto o esta parte debía sonar más sucia, pues sí, pero hay que ver qué hacían esas tecnologías y era lo que se podía hacer en aquel momento. Ahora se puede llegar a algo como pudo haber sonado más en el momento en el que se grabó. Entonces, y la otra cuestión, lo que comentaba yo, la resolución. Cuando ya tengo un problema de una fuente original que ya está degradada, pensemos en el caso de la cinta ¿cómo se llama? De Now and Then, de esta canción tan emblemática de los Beatles que sale en 2023.
y en la que ya hay una degradación primero por el tiempo. Primero, la graba John Lennon en una grabadora, en su caso, una grabadora casera. No es una de estas grabadoras de 8 track que seguramente él utilizaba en su época de juventud. Ya hay un cambio aquí importante. eh, Como cuando de pronto nosotros nos ponemos a grabar nuestra voz o las canciones del radio y luego las seguimos escuchando durante 10 15 años y resulta que cada vez se va perdiendo. Entonces se va degradando la fidelidad de la fuente. Entonces, lógicamente, el problema aquí es con qué resolución voy a poder acceder a mejorar y arreglar estos sonidos originales. Entonces, el detalle aquí es que mayor resolución implica, ahora sí, hacer un gasto importante. ¿Sí? Si quiero yo algo más o menos adecuado y digámoslo así, más o menos, pues me quedo únicamente en el nivel de lo que yo decía hace un momento, el asunto de utilizar estas que son gratuitas, estas herramientas gratuitas, y pues tendré yo algo pues decente, digamos. Pero si lo quiero para una calidad profesional, pues lógicamente no me va a ser útil, ¿sí? Y la otra cuestión es, decía, una baja resolución, pues sí me va a dar como resultado un audio que finalmente no va a ser como el más adecuado dentro de todo esto. Y el gran problema que hay es el enmascaramiento, es decir, cuando dos frecuencias son cercanas entre sí y son tan cercanas que una puede tapar a la otra. Entonces, por ejemplo, cuando se da esta situación, yo puedo tener algunas grabaciones en vivo, por ejemplo, orquestas sinfónicas, la propia grabación en un estudio. Yo ya tengo el máster final y a la hora de que estoy cantando, determinados sonidos se mezclan con los sonidos de algún instrumento musical. Entonces existe una similitud tímbrica en los instrumentos y que el propio algoritmo se llegue a equivocar. Entonces, ¿qué voy a tener? Distorsión, pérdida de fidelidad, sobre todo conforme más grande es la densidad de los sonidos que estoy escuchando. Entonces, esto sí es bien importante tenerlo en cuenta porque precisamente sistemas como Mold, que poder acceder a ellos debe ser sumamente costoso y de hecho no se hace sino por proyectos. Peter Jackson accedió a hacer Now and Then, después de haber hecho todo este trabajo con Get Back, pero yo no sé hasta dónde esté pensando abrir esta tecnología hacia un ámbito más comercial. Eso ya será cosa de investigarlo en otro momento. Entonces, por eso es que comentaba, el detalle es que las licencias son bastante costosas, a veces inaccesibles, debe decir inaccesible, ahí hay un error ortográfico, disculparán, eh, son inaccesibles realmente para productores independientes. Y si además lo queremos utilizar digamos, yo quiero hacer mi demo y de ese demo subirlo a Spotify, a Apple Music y empezar a hacerme famoso, pues entonces eso se empieza a ser prohibitivo, ¿sí? Otra cosa importante es que, lógicamente, mayor capacidad en los algoritmos va a implicar a su vez mayores capacidades de computación avanzadas. Y entonces a lo mejor mi computadora, que es de hace 6 7 años, ya no va a ser útil para tecnologías y software más complejo. Entonces, esta democratización que me habían prometido, pues, ¿qué crees? Pues no acaba de llegar. ¿Por qué? Porque te empiezas a enfrentar a limitaciones de la propia infraestructura. Y como decía, lo veíamos en el caso de Splitter, ¿sí? Que genera el sonido, sí, pero con muchísimos artefactos, por ejemplo, o incluso ahorita que lo estuvimos probando, ya no era tan fácil subir los audios para poder trabajar esto. Voy a cederle a Michelle ahora la palabra para que nos... Voy a dejar de compartir. Yo creo que vas a compartir, Mitch. Muchas Entonces, gracias, doctor Cousin Alejandro Rosales Peñalfaro, a esta maravillosa ponencia, maestro. Y por favor, ahora vamos a ceder la palabra a la señorita Michelle, por favor. Hola, buenas noches, muchas gracias. Sí, voy a empezar a compartir pantalla para poder permíteme compartir. porque no. Perfecto, se ve. Ah, tendría que dejar de compartir, Sí, maestro, por favor, deje ahorita de compartir dejo yo de usted. compartir. Permítanme un segundito porque Sí, no sí, sí. tengo aquí un Deje de asunto. compartir para que Michelle pueda compartir, maestro. Ya la encontré. Ya, Listo. ahora sí, Michelle, puedes compartir.
No encontraba el botoncito, disculparán. Michelle, Sí, en un momento comparto, solo en un momento. Y muy bien, aquí está. Listo. ahí se Buenas, visualiza. ¿ya lo ven bien? Muy bien, súper. Buenas noches. Este, Como bien mencionaba el doctor Pautsin, el proceso de mezcla ha sido un avance tecnológico importante. Y bueno, a mí me gustaría como abordarlo desde el punto de compositor, bueno, de yo siendo una compositora. Estoy actualmente cursando el último semestre en composición musical para medios audiovisuales y escénicos. Entonces el doctor se acercó conmigo y como me explicó y me invitó a trabajar con él en este proyecto para ver qué usos podríamos darle nosotros como compositores. En este caso, vamos primero a enseñarles un ejemplo que es justo a partir de una obra que grabó el doctor Cuautzin. Es una obra musical llamada Cómplices. Es una obra para voz y guitarra. Esta pieza, esta canción, fue grabada de forma casera. No fue en un estudio ni nada, fue, o sea, de forma casera. Y me gustaría primero que pudiesen escuchar este, el audio original de cómo es la canción completa, o sea, escuchando la guitarra y la voz. Enseguida se los pongo. Un momento. Si quieres, no completa para que nos alcance el tiempo. Sí, sí. Creo que en la parte de compartir tienes que ponerle compartir audio, porque se escucha un poco de ruido. Ahí está, ya está. Sí se escucha, Ahí está. maestro. Muy Gracias. bien. Cómplices en este camino, somos parte del mismo destino. Cómplices en una canción, cómplices desde el corazón. No, como podemos, primero un aplauso. La verdad a mí me gustó mucho cuando me la compartió. Bueno, primero este es un espectrograma, que es un diagrama que nos muestra cómo funcionan las ondas de sonido. Entonces aquí eh, nos muestra cómo es que funcionan los espectrogramas. En este caso, por ejemplo, como podemos ver en medio, es donde sucede la mayor concentración, bueno, el mayor movimiento, y en la parte de los alrededores, donde podemos observar en color azul, son como los residuos que ya mencionaba el doctor en las grabaciones. Entonces, en este caso, lo que estábamos escuchando ahorita es este espectrograma que podemos observar aquí. Y aquí ya vemos la separación. Estos son los espectrogramas ya de las pistas separadas, de la voz y de la guitarra. En el primero que podemos observar está justo el de la guitarra y en el de abajo es de la voz. Ahora, sucede aquí algo bastante interesante. La canción está entonada en una voz de tenor. Entonces llega a haber algunas frecuencias de la guitarra con la voz que se pueden llegar a empalmar. No sucede del todo porque sí se alcanza a apreciar las separaciones. Ahorita las voy a poner para que las puedan escuchar. Pero como podemos observar, el espectrograma de la guitarra se encuentra entre los 20 y los 317 Hz. El de la voz está entre los 300 y los 500 Hz. Entonces sucede algunas pequeñas combinaciones y también suceden de algunos armónicos similares que pueden llegar a tener la guitarra y la voz que se pueden combinar al momento de hacer este proceso de mezcla. A esto es a lo que nos referíamos, que a veces los residuos, o también dependiendo de las herramientas que estemos ocupando, no suelen ser muy fidedignas o a veces los resultados pueden ser un poco sucios por este tipo de cosas.
Evidentemente, si quisiéramos tener separaciones más limpias o más exactas que justamente no confundan los armónicos tanto de la voz como de la guitarra, tendríamos que acudir a herramientas ya sea un poco más profesionales o más costosas. Y en este caso, me gustaría enseñarles cómo fue que quedó las grabaciones por separado. Aquí, bueno, ya escuchamos el intro de la guitarra primero, pero este se la acompañó solo, sin la voz. Como podemos apreciar, aquí el acompañamiento, aquí ya había empezado a la voz, se escucha una clara diferencia entre cuando es solo la guitarra y cuando ya empieza a cantar. En este proceso ya está separada la voz del acompañamiento. Aquí se puede notar una diferencia entre, sí se siente en el momento en que entra la voz, porque la guitarra baja un poco y el volumen ya no es tan claro y las cuerdas de la guitarra tampoco ya son tan claras. Entonces, si bien sí se ha separado, vemos si esta división, aquí tenemos. Denme un segundo. Cómplices en este camino, somos parte del mismo destino. Cómplices en una canción, cómplices desde el corazón. Entonces, como podemos observar, claramente el proceso de mezcla se ve muy influido por la calidad que tengamos en nuestra grabación. En este caso, en este ejemplo, lo que era más claro en esta grabación era la voz más que la guitarra. Y como ya vimos también, había muchas resonancias que eran muy similares entre algunos armónicos de la guitarra y algunos armónicos de la voz. Entonces, dependiendo de la calidad de las grabaciones que tengamos, son los resultados que podemos tener. Ahora, algo importante es que evidentemente estos tracks que tenemos ya separados sí se les puede aplicar un proceso de producción musical donde se pueden trabajar un poco de frecuencias, donde se pueden mejorar ciertos armónicos, ciertas notas incluso, dependiendo del programa que nosotros usemos de producción. Ahora, lo que les comentaba, aquí podemos observar todas estas como espectros azules que quedan, son los ruidos que distorsionan las grabaciones y que quedan dentro de, fuera de lo que es como la guitarra y la voz. Ah, entonces sí, en efecto, a pesar de que es una tecnología interesante y que es una tecnología nueva y útil, sí puede cometer errores. Sí, puede cometer errores, insisto, si nuestra grabación no es de mejor calidad o también dependiendo como del software que estemos ocupando. En mi caso, bueno, como ya platicábamos, ahorita como el estándar o la que tiene como más excelencia en este proceso de mezcla es Mold, que sé que se usó justamente para las canciones de los The Beatles, perdón. Y bueno, a continuación yo les voy a platicar también un poco de cómo es que sucede este proceso de mezcla. Lo primero que tenemos es el proceso de tener nuestro track, nuestra grabación. Después se pone nuestro software, nuestro programa que estemos ocupando, se deja procesar y la inteligencia artificial hace la separación. Bueno, en este caso el programa realiza la separación. Ahora, algo que comentábamos muy importante es que el proceso de separar las pistas, la información que llega a faltar o que está como incompleta, se autocompleta con la misma información que proporciona la pista. Esto es importante, ¿por qué? Porque no estamos obteniendo datos extras o datos fuera de nuestra grabación.
Entonces yo, por ejemplo, en su momento platicaba con el doctor Cousin y yo le preguntaba, oye, por ejemplo, en este caso de el, como en un sentido ético o en un sentido, por ejemplo, de derechos de autor, ¿qué tanto estaríamos o no infringiendo? Y la realidad es que no, o sea, en este caso, esta herramienta es muy útil, es muy amable en este aspecto porque se autocomplementa con la misma información que ella tiene. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la inteligencia artificial que utilizamos no sé, en nuestro día a día, como ChatGPT o así, que de pronto intenta colar información que a veces no existe, aquí no sucede. Aquí sí se autocomplementa ella sola con la misma información que nosotros le proporcionamos, aprende de esa misma y con eso mismo rellena. Entonces, una vez que tenemos la separación, como ya les decía, les podemos agregar producción musical. Hay otro ejemplo que yo les quiero mostrar. El año pasado realizamos un concierto con una orquesta de la universidad de una película de cine mudo a la cual nosotros le hicimos música orquestal. En este caso, pues la orquesta nos hizo el favor de tocar nuestras piezas, se proyectó la película y grabamos la orquesta al momento en que se realizó el concierto. Tenemos las grabaciones de 4 puntos diferentes. En la parte de atrás y en la parte de adelante se colocaron 4 micrófonos del lado izquierdo y del lado derecho, tanto por atrás como por adelante. Nosotros tenemos esta grabación de la orquesta y ahora lo que vamos a ver, lo que yo les voy a enseñar, es cómo podemos aplicar la de mezcla a porque bueno, ya vimos que es como vocal e instrumental, que también se puede aplicar en, por ejemplo, piezas orquestales, ¿no? Entonces les voy a compartir que también en este proceso es importante mencionar que sí encontramos algunas trabas, porque actualmente las tecnologías que tenemos, como ya decía el doctor, no están tan al público. Y la mayoría de plataformas que encontramos en realidad funcionan más para piezas vocales que tienen acompañamiento instrumental como piano, como guitarra e incluso llega a utilizar percusiones. Pero fue complicado encontrar una herramienta que nos funcionara en una pieza orquestal. Entonces, lo que les voy a compartir ahora es una herramienta que se llama Lalal, Lalal, que con esta herramienta sí logramos dividir el audio. Esta es la pieza de un compañero que se llama Rafaelo Silva. Es una danza que utilizaba la orquesta completa, utilizaba percusiones. Y les voy a poner primero cómo es que un fragmento de la pieza para que tengan el contexto de cómo suena completa. ¿Sí se pudo alcanzar a escuchar la, no? Ok, No, a ver, Michelle. denme un segundo. Tienes que compartir audio tú, en compartir. Sí, sí, sí. Listo. A ver, quiero ver si ahí pueden escucharlo. Ahora sí, ahora sí. Ok. Este es el track completo. Evidentemente es una grabación que fue hecha en vivo con una orquesta universitaria y pues fueron unas piezas que tampoco tuvieron mucho tiempo de ensayo. Entonces, evidentemente la calidad de nuestra grabación puede que no sea la mejor, pero nos funciona. En este caso, como les comentaba, es una pieza un poco rápida, es una danza que está tocando la orquesta al mismo tiempo. Tiene percusiones
eh, y vientos. En este caso, el track que escogí para esta muestra fue el micrófono que estaba del lado izquierdo, bueno, si vamos la orquesta de frente, del lado izquierdo, en la parte de adelante, bueno, como en la parte de adelante media, porque como utilizaba en su mayoría metales y cuerdas, fue como la grabación más óptima que encontró, la posición más óptima para tener mayor calidad de sonido. Y ahora les voy a compartir cómo es que funciona este proceso de mezcla. ¿Está compartiendo? Sí, muy bien. Aquí ya estamos en la interfaz, creo que se puede alcanzar a ver bien. Muy bien, aquí, como podemos observar, yo ya subí previamente el track que ya les mostré a la plataforma. Ahora, esta plataforma nos permite hacer diferentes divisiones, en este caso puede ser vocal e instrumental, batería, bajo, etcétera, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es tener un poco la división de la familia de los instrumentos en la orquesta. En este caso, la separación que les voy a enseñar es únicamente la de los alientos. Me hubiera gustado enseñarles un poco más, pero en este caso vamos a escuchar los alientos. Ya tenemos la referencia previa. Bueno, ahora como podemos observar, aquí puedo optar a poner las cuerdas, por cuestiones de tiempo ya no las voy a poner. En ese caso, esta plataforma que estuvimos ocupando, sí nos hizo la separación de las cuerdas y de los alientos, pero como pudimos observar, hay, por ejemplo, armónicos o frecuencias muy parecidas entre las cuerdas, particularmente los violines, que son muy agudas, que se pueden llegar a empatar, por ejemplo, con la trompeta, con las flautas, que manejan frecuencias similares. Entonces, aquí lo que escuchamos ya al final fue una frecuencia similar de las cuerdas que se atravesó al momento de hacer esta separación. Entonces, si bien sí teníamos los alientos, se mezclaban o se colaban por ahí algunas cuerdas que tienen algunas frecuencias similares. Entonces, como ya les mencionaba, este es un poco de cómo funciona el proceso de la de mezcla. Y pues esto es un poco lo que sucede, ¿no? Nosotros ingresamos la pista, se realiza la separación por medio de la información que obtiene la propia inteligencia artificial y al final obtenemos los estímulos a los tracks separados con la intención de poder trabajarlos de manera individual. Ahora, las aplicaciones que se pueden darle a la de mezcla, la verdad es que es muy grande. Si bien nosotros hablábamos de separar canciones y poder mezclarlas y obtener grabaciones de mejor calidad, puede servir para muchas otras cosas. Por ejemplo, en un ambiente un poco menos académico, un poco más popular. En este sentido, por ejemplo, las personas que se dedican a hacer DJs o producción o música popular pueden recurrir a estas herramientas para separar canciones, para separar mezclas y usar, por ejemplo, los amplios que les guste de alguna canción, algunas percusiones e incluso si nosotros quisiéramos grabar una batería, lo adecuado sería grabar, por ejemplo, al baterista tocando todos los ritmos y después a pasarlos a través de este proceso y aplicarles una producción a cada uno, por ejemplo, al platillo, al bombo, etcétera, ¿no? Como ya mencionaba el doctor Coaching, también tenemos un uso muy importante que es la restauración de audio y grabaciones históricas, que creo que me parece bastante valioso porque hay muchas grabaciones, mucha música de antes a la cual no podemos recurrir porque ya puede ser que esté en vinilo, puede ser que la grabación esté muy degradada, etcétera. Entonces, gracias a la tecnología que tenemos ahora, podemos recurrir a ella, de mezclarla y poder tener grabaciones de calidad y poder, pues, apreciarlas, ¿no? Por otro lado, también, bueno, nuestra carrera, por ejemplo, está enfocada en composición para cine y también para videojuegos. Muchas veces lo que sucede con la música de los videojuegos es que se requiere que esté separada para que interactúe de forma, ¿cómo se dice? Como de forma real al momento que el jugador está con el videojuego. Entonces, esta herramienta es muy útil para nosotros poder separar la música de forma adecuada y aplicarla a los programas y programarla de la mejor manera para la experiencia del jugador.
Y esto, bueno, viendo que hay muchísimos más usos y ejemplos que le podemos dar. En este caso, por ejemplo, lo que les mencionaba de la orquesta, la idea sería pasar toda la grabación del concierto a través de mezcla, poder nosotros hacerle algunas, algo de producción para nosotros poder sacar mejores muestras y, por ejemplo, agregarla a nuestro portafolio o empatarla con las escenas ya grabadas y poder tener una grabación de calidad y pues rescatar música, ¿no? Que al final de cuentas es nuestra. Y ya para ir cerrando, la verdad es que, como les mencionaba, las ventajas son ilimitadas. Si bien sí hay ciertas desventajas que vienen a lo mejor del tipo de plataformas que utilicemos, incluso de los equipos que utilicemos, si nuestra computadora puede correrlo o no, la realidad es que viene a traer más ventajas que desventajas. La verdad es que viene a abrirnos un mundo bastante interesante a nosotros como músicos y como compositores, con una oportunidad que nos brinda para aquellos que, por ejemplo, no tengan acceso a algún estudio profesional o aquellos que no puedan hacer grabaciones de alta calidad, etcétera, puedan en su casa realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Ya hablábamos un poco de la accesibilidad, hablando incluso, por ejemplo, desde mi caso, mi ejemplo, pues sí un poco complicado encontrar una herramienta que nos sirviera, en este caso, para música orquestal. Sin embargo, sí existen herramientas variadas para, en este caso, separar, por ejemplo, voces y acompañamientos, etcétera. Y pues al final de cuentas, la calidad que queramos obtener va a depender mucho de las grabaciones que tengamos y también pues de la experiencia que tengamos utilizando estas plataformas. Al final de cuentas, como todo, creo que va a ser un proceso de prueba y error y pues también qué tan creativos podamos ser al utilizar esta herramienta, ¿no? Y pues muchas gracias, de mi parte sería todo. No sé si quieras agregar algo. No, pues nada más, gracias Mitch, la verdad es muy interesante lo que nos platicas y los ejemplos que nos pones. Me hubiera gustado escuchar algo tuyo, pero bueno, muchas gracias. Este, y bueno, justamente uno de los aspectos que a mí me parece fundamentales es esto, ¿no? Al final del día sí es como una herramienta que permite ampliar la creatividad lejos de coartarla y creo que eso es algo que es fundamental. Todas esas herramientas y es algo que hemos venido platicando en distintos momentos en este mismo foro, todas esas herramientas tenemos que pensarlas como eso, como herramientas, como medios para. ¿Sí? Donde al final de cuentas el procesamiento humano, el intelecto humano, la creatividad humana no se pueden dejar de lado. Ahí es donde realmente radica la importancia y la responsabilidad finalmente en el uso de esto. Entonces, esta tecnología hay que verla como un puente tecnológico donde realmente podamos llegar a una experiencia cultural y el reencuentro con música que pues finalmente muchas de las veces ya ni siquiera nos acordamos que existe. Y pues bueno, eso sería nuestra participación. No sé si haya preguntas, doctor, alguna. Muchas gracias, maestro, doctor Cousin Alejandro Rosales Peñalfaro. Yo ya lo conozco a usted, la calidad, sus dotes y lo brillante de sus exposiciones. Y también realmente hay que saludar el día de hoy el directorio, el instituto, la participación de Michelle García. Brillante, maestro. Increíble el manejo, la conceptualización, las categorías de los que nos acompañan. Discúlpenos el tema que ya lo vamos a solucionar pronto en el instituto. Alguien nos está acompañando, la doctora Claudia Teresa Rivas Oviedo. Muy buenas noches a nombre del directorio, el instituto. Por favor, si alguien tiene una consulta, una duda, una pregunta a esta maravillosa presentación que nos ha regalado Alejandro y Michelle, alguien, alguna duda, alguna consulta. Acá nos ha escrito, nos ha estado escribiendo la doctora Claudia. Gracias por sus aportaciones. Muy interesante este foro. Nos ha escrito también el anterior. Sí. Cedo la palabra, doctora Claudia. No, gracias, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Alejandro Rosales, Michelle García, muy interesante todo. Nosotros los escuchamos aquí en la Ciudad de México y bueno, pues esta es la segunda ocasión que nos metemos a estos foros.
La verdad es que son temas a los que no estamos acostumbrados, pero me pareció muy interesante. Y bueno, pues cuando hablan de los Beatles mucho más y de esta obra excepcional que quedó con Now and Then, pues hasta se nos enchina la piel. Muy interesante todo. Gracias por sus aportaciones. Y pues aquí continuamos, doctor, pues aprendiendo siempre todos de todos. Muchas gracias, doctora Claudia Teresa Rivas Oviedo. Le hacemos llegar un saludo de forma especial, igual a su esposo y a toda la barra que ustedes representan allá en México. De los que nos acompañan, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, para el maestro Cousin y para Michelle, en el trabajo que ustedes nos regalan el día de hoy, ¿cuán importante ha sido después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial la evolución de las computadoras, de la electrónica, la microelectrónica, la evolución a través del transistor, los tubos de, en este caso, los diodos, los transistores, los microprocesadores, para todo este trabajo y lo que decía el doctor Cousin, que The Beatles ya eran pioneros y se habían adelantado a muchas de las cosas que en este mundo se hace ahora con las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué me puede decir entonces al respecto, maestro Cousin y Michelle? Y realmente han hecho una combinación muy bonita. Un saludo una vez más para ambos a esta bonita presentación. Les cedo la palabra a ambos. Mitch, adelante lo que quieras comentar. No, pues agradecerles mucho la participación que tuvieron también al escucharnos. La verdad es que es un tema bastante interesante, es un tema que me parece también bastante importante, como ya lo mencionábamos, y pues no hay nada como aprender y pues ir nosotros a la par de la tecnología, ¿no? Al final de cuentas, nosotros como artistas, como músicos, creo que lejos de temerle a las inteligencias artificiales o creer que a lo mejor nos van a reemplazar, como mucho se cree, creo que lo mejor que podemos hacer es caminar de la mano con la tecnología y nosotros poder adaptarnos y en realidad verlo como herramientas, ¿no? Utilizarlo de una forma proactiva que nos permita a nosotros más bien elevar nuestro arte y no creer que lo va a reemplazar o a sustituir, ¿no? Gracias, Mitch. Y bueno, pues igual agradecer, como siempre, la apertura y el interés. Entiendo, sí, como dice la doctora Claudia, a veces no son temas tan, digamos, tan de fácil acceso o cosas que a las que uno esté tan inmerso en el mundo científico en general, pero la verdad es que es un mundo apasionante y todo lo que está pasando en el arte, concuerdo completamente con lo que dice Mitch. La verdad de las cosas es que ninguno de las herramientas están, digamos, o tienen esta intención de llegarnos a sustituir. Más bien, si nos quedamos atrás es que nos vamos a ser obligados a ser sustituidos. Nos vamos a ver obligados, pues, a ser sustituidos. Entonces, lo cierto aquí es que em, particularmente, a mí me parece que es en la música donde más se notan estas tecnologías y estos cambios. Curiosamente, los cambios tecnológicos y la aportación que tuvo la tecnología tuvo una cuestión muy importante y una aportación muy importante en la música entre los años 20 y los años 80, tal vez hasta los 2000. El cambio hacia la inteligencia artificial es como un poco más gradual, sobre todo considerando que sí llegamos a esta cuestión ética, en la que de pronto se puede hacer música utilizando incluso ya hasta Gemini, y y que puedo empezar a generar tracks y todo este tipo de cosas donde allí sí puedo tener problemas y situaciones con derecho de autor y esta serie de cuestiones que sí hay que ser como muy quisquillosos, sobre todo como creadores. En las artes visuales va un poco más lento el asunto, pero como sea, sí hay un cambio en el pensamiento. Y no podemos perder de vista que el arte siempre ha estado a la par de la tecnología. Siempre todo arte, lo decía Kandinsky, todo arte es hija de su tiempo. Y lógicamente,
cada arte utilizara las tecnologías propias del tiempo que le corresponde. Y creo que ese es el caso. Entonces, utilizar las herramientas para el músico creo que es fundamental y sobre todo ver más allá de estas primeras aplicaciones y ver, ok, ya puedo hacer esto, ahora creativamente, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Sí? ¿Cómo como compositor yo puedo utilizar estas herramientas y generar algo que pues antes simple y sencillamente era imposible de hacer? Y bueno, pues igualmente reitero el agradecimiento y el espacio y como siempre un verdadero gusto y bueno, trabajar con Mitch también ha sido bastante interesante y muy padre. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra cuestión que quieran comentar. En una invitación que tuvo el instituto allá en Alemania, en España, en Europa, con Argefilo, su director Esther Guirao, a mí me invitaron, ese día se presentaba cómo se hace la música y para qué sirve la música. Después del trabajo que hizo este músico allá en Europa, yo la última pregunta que le formulé es si había utilizado herramientas de inteligencia artificial. Y él así en contundente, tanto Alejandro, Maestro y Michelle, me dijo que no los utiliza. Sí sabe, sí ve, sí observa, ha visto a los de su entorno allá en Europa, pero que no los utiliza así de contundente. ¿Qué opinión les parece a ustedes, maestro? Ahora también he visto otro tema, muchos de acá de inteligencia artificial prefieren volver a sus libros, prefieren volver a sus fuentes clásicas por todo esto que se está viviendo. Cómo escribes un artículo, cómo escribes un ensayo, cómo escribes una investigación, ¿no? Entonces, a mí me llegó en impacto que él me dijera que no he utilizado ni una sola herramienta de inteligencia artificial. Cedo la palabra a ustedes, doctor, Bueno, maestro y Michelle. yo creo que realmente sigue habiendo reticencia y no porque existan las herramientas también tengamos que usarlas a fuerza, pero creo que también existe una reticencia importante, lo vemos con los chicos, incluso en artes visuales, lo vemos en música. No hablo tanto de que me hagan un trabajo y que se lo fusilen de ChatGPT, por ejemplo, no, porque eso me parece tanto como que se lo copien de la Wikipedia. Para el caso es exactamente lo mismo. Más bien, existe esta reticencia, este como temor a las tecnologías, y eso es normal, porque todo cambio tecnológico involucra también a la par un temor, un resquemor ante este tipo de cuestiones. Se dio cuando se inventó la imprenta, se dio cuando se empezaron a escribir libros, me voy todavía más para atrás, ¿no? Se dio cuando se inventó la calculadora, se dio cuando se inventó la impresora, y así nos podemos ir. Entonces, eh, me parece incluso que pudiéramos caer en una situación de discusión un tanto banal y bizantina, todavía plantearnos si es adecuado o no usarlo. Más bien, hay que aprender a usarlas con responsabilidad y teniendo en cuenta todo lo que ello involucra. Entonces, eh, mm, pero también esta cuestión, ¿no? Esta idea de seguir siendo analógico cuando pues ya definitivamente lo analógico ya no se ve en la televisión, por ejemplo, porque ya las televisiones analógicas ya no funcionan, ¿sí? O querer escuchar un disco de vinilo o un cassette de disco de vinilo. Voy a poner un mal ejemplo, pero a lo que iba es de que sobre todo si yo soy un conocedor en audio, me voy por el disco de vinilo, a eso es a lo que me refería. Pero un cassette, por ejemplo, ya ahorita ya no hay sistemas donde pueda reproducir cassettes, ¿sí? Es mucho mejor el audio de un sistema de vinilo a cualquier otro sistema de grabación, incluido la grabación digital. Entonces, a eso es a lo que yo iba. Pero mi punto aquí finalmente es que empieza a haber estos cambios tecnológicos y este resquemor precisamente ante ellos. Entonces, será cosa de, no sé, unos meses, unos años, un momento en el que todo esto se vuelva tan normal que ni siquiera tengamos que estar, es un poco como pensar, híjole, yo no hago trabajos yendo o buscando en Google porque está mal hacerlo, ¿no? Y voy siempre a la biblioteca, pero resulta que en la biblioteca no están los libros que yo necesito y en Google sí los encuentro, ¿sí? Entonces, creo que se trata como de pensar un poco con más apertura y finalmente, pues, también es parte de cómo nosotros,
a lo mejor nos cuesta más trabajo siendo de generaciones ya un poquito más viejitos, ¿no? Pero también con los chicos, es así como de, no, yo no uso esto porque yo soy como más, menos tecnologioso, no me gusta porque pierdo la esencia. Pues creo que no. Finalmente va un poco por allí, pero bueno, Mitch, no sé, de estas generaciones nuevas, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues yo creo que, bueno, por ejemplo, en mi caso, en nuestro grupo somos 8 personas, 8 estudiantes. El cómo hemos recibido la inteligencia artificial o cómo hemos resentido un poco este impacto, porque sí nos ha tocado mucho que haya crecido a la par que nosotros avanzábamos en la carrera. Creo que no ha sido como contraproducente, yo creo que al contrario, si bien yo creo que el uso de la tecnología en general o el uso de las herramientas que tenemos, creo que es responsabilidad de nosotros el cómo las usamos, ¿no? O sea, nosotros a lo mejor creer que está mal que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos pueda, no sé, dar una progresión de acordes, una letra, etcétera. Si bien la inteligencia artificial lo puede hacer, es ética de nosotros qué tanto lo usamos o qué tanto no. Y realmente qué tanto nuestro arte está ligado a la inteligencia artificial o no. Entonces creo que decir como tajantemente no, no la utilizo, a lo mejor, no lo sé, yo también opino que puede ser un debate bastante largo, bastante tendido, pero creo que es un punto en el que cada quien sabe cómo lo utiliza y cada quien pues responde a esto, ¿no? En este caso, por ejemplo, en nosotros, o al menos, por ejemplo, en mi grupo, si bien no ha sucedido un caso como de que alguien haya compuesto una canción o lo que sea con inteligencia artificial, sí hemos hecho, por ejemplo, experimentos en clase sobre cómo funcionan las progresiones de acordes o cómo es que, por ejemplo, la inteligencia artificial te puede brindar ciertas, incluso melodías, ¿no? Te puede llegar a hacer hasta propuestas de melodías, propuestas de letras, pero al final de cuentas, la inteligencia artificial aprende de nosotros mismos y aprende de los humanos, ¿no? De la información que le brindamos. Entonces, creo que también así alguien nos pueda venir a dar la misma progresión de acordes, 4 acordes, por ejemplo, a cada uno de nosotros, a los 8, estoy segura que los 8 no vamos a llegar a la misma conclusión musical. Vamos a aplicarle nuestra creatividad, nuestro propio estilo artístico, y eso es algo que la inteligencia artificial pues no nos va a brindar, ¿no? Al final de cuentas, como artistas, creo que también debemos creer y crear nuestra identidad y poder aferrarnos a eso y como les mencionaba ya hace rato, ¿no? Lejos de ver las herramientas como algo que nos puede reemplazar o como algo que puede ser quizás algo no tan bueno, más bien apropiarlo, utilizarlo e insisto, va a ser responsabilidad de cada quien qué tanto no la usa, pero también pues qué tanto su identidad artística depende de o no depende de o qué tanto la puede hacer funcionar a la par. Michelle, muchas Completaría, gracias. perdón, y completaría con lo que acaba de escribir la doctora Claudia. Sí, sí, eso, si me permite la lectura, la doctora Claudia Teresa Rivas Oviedo nos dice, Michelle, cuando iba respondiendo, para ustedes dos no, es que la inteligencia artificial ha invadido en todos los aspectos. Sin embargo, su uso es completamente diferente en la música y el arte que, por ejemplo, en el derecho. Siempre juega la ética y el profesionalismo en todo lo que hagamos. Ahora sí cedo la palabra a ustedes dos. Justo es a lo que iba, o sea, al final de cuentas, creo que el punto está en la cuestión ética. Y es la cuestión ética y sobre todo que no podemos perder de vista que al final del día hay que pensar en esto, yo lo dije hace un momento, en una herramienta, ¿sí? Yo lo veo como un asistente medio sabela todo y medio tonto. Entonces, y donde al final de cuentas necesita este acompañamiento y esta supervisión humana para poder obtener lo que uno realmente quiere. Entonces, por muy avanzados que sean los modelos, al final de cuentas, yo soy el que toma la decisión de qué uso, qué no uso, si lo uso creativamente o no lo uso creativamente. Y además, sobre todo fundamental, tiene que hacerse un uso transparente de la inteligencia artificial. Si la uso, ok, sí, para qué la usé y por qué la usé. Que eso es algo que también yo estoy trabajando mucho con mis estudiantes, precisamente, de que los trabajos, si vas a hacer inteligencia artificial, vale, pero me vas a decir qué usaste, para qué lo usaste y cómo lo usaste, ¿sí? Entonces, porque insisto,
que me hagan un trabajo de Wikipedia es exactamente lo mismo que se los de ChatGPT, porque no va a haber nada, no va a haber, sigue existiendo esta deuda cognitiva. Entonces, y creo que desde allí, precisamente, es que como profesores, nosotros tenemos que hacer ver que la parte ética es lo fundamental, primero, que nos hace humanos, y segundo, qué es lo que va a hacer nuestra carta de presentación con la creación, el documento o lo que sea que yo esté produciendo. Muchas gracias, maestro. ¿Qué nos puedes decir, Michelle, al respecto? Sí, pues, como les mencionaba, yo también estoy como muy de acuerdo con que es importante que los alumnos y las nuevas generaciones, digo, en este caso, por ejemplo, las generaciones que entren, no sé, en mi carrera, que ya son como nuevas, pues aprendan el uso de estas herramientas y que las vean como justo como acompañantes, como fortalezas en vez de debilidades, pero insisto que yo creo que la tecnología, si bien es muy necesaria ya actualmente, no reemplaza como este lado que nos hace tan humanos y que al final de cuentas responde, creo que el arte responde mucho a una necesidad bastante humana, ¿no? Porque al final de cuentas, si el arte, si bien ha sido actualmente un poco ya comercial y ya tiene como intereses económicos, etcétera, no deja de responder a una necesidad humana de expresarse, de identificarse, de tocar como esta sensibilidad. Entonces, siento que más bien nosotros como artistas siempre vamos a seguir apelando a este lado, ¿no? A este lado que es bastante humano y que al final de cuentas no se va a ver reemplazado por una máquina o una inteligencia artificial, porque creo que ya llega a un punto de sensibilidad en el que sí es, y yo insisto, muy, muy humano, creo que es un aspecto bastante humano, o sea, y es algo que eso no va a cambiar, o sea, es algo muy de nosotros. E insisto, como artistas, creo que es algo a lo que siempre tenemos que estar apelando, es algo a lo que siempre tenemos que ver y poder tomar todas las herramientas que se nos brindan actualmente para poder llegar a este objetivo. Y sea cual sea el arte que estamos ocupando, ya sea la literatura, la música, incluso el cine, ¿no? Por ejemplo, que el cine ya es un arte un poco más actual, ¿no? Entre comillas, pero que sigue respondiendo a esta necesidad humana. Entonces, lejos de nosotros separarlo y decir, no, el arte se va a ir por un lado y la tecnología por el otro, más bien empatarlo y ver como todas las posibilidades que tenemos y verlo como una posibilidad creativa, o sea, qué tantas herramientas a lo mejor puedo crear o qué es lo que más puedo crear con todas esas herramientas que vienen actualmente y en el futuro, ¿no? Digo, falta ver todo lo que queda, nosotros poder aplicar esta creatividad y crear. O sea, que este objetivo sea siempre crear, e insisto, desde la ética de cada quien y que pues todo sea bajo honesto y yo insisto, Yo solamente les comparto la siguiente reflexión para terminar esta linda presentación. Yo el año pasado trabajé unos cuentos de ciencia ficción para niños de 7 años, en promedio unos 20 cuentos, se subió todo al canal de YouTube, no del instituto, sino por un proyecto muy diferente, y yo mandé a que revisaran ese trabajo muchas personas en el campo, en la disciplina, en los tópicos, no especialistas. Lo primero que me dijeron es, ¿lo has hecho tú o la IA? Yo les dije, al 100% está hecho con IA, pero básicamente tiene que haber un humano detrás, si no, no lo haríamos. Lo que yo observo, Cousin y Michelle y los que nos acompañan es aquellos que escriben artículos, aquellos que escriben ensayos, aquellos que hacen su proyecto de investigación, su tesis, tú le haces la pregunta, yo trabajo también en esos campos, el proyecto lo has elaborado con IA, no nada de IA, y tú sabes que ya hoy en día los antiplagios te detectan cuánto de ella tiene, la tesis también detectado, el artículo, el ensayo, en el tema de la música, cuando se genera con IA, lo ético y lo deontológico es, sí lo hice con inteligencia artificial. Cousin dice, hay que señalar qué partes del trabajo lo he hecho con inteligencia artificial. Me parece que lo ético, lo deontológico y lo que al fin y al cabo define quiénes somos nosotros. Michelle, tú decías, la identidad que vamos adquiriendo, vamos formando y vamos forjando cada uno de nosotros. Yo todo lo que hago, muchas cosas lo hago con IA, mucho, mucho con IA, he aprendido muchas cosas. Y cuando me dicen, ¿cómo
Ah, ven, te enseño. Toma la herramienta, te paso el link, hazlo, úsalo. Toma este video, míralo. Entonces, ese es el aspecto de lo que señalaba Cousin Michel. Nosotros que somos catedráticos, docentes, que trabajamos con jóvenes, yo le digo a mis alumnos, digan la verdad. Si lo has hecho con IA, válido, yo te aplaudo, pero dime la verdad si lo has hecho con inteligencia artificial. Palabras de despedida, maestro Alejandro, palabras de despedida. Michelle, por favor, maestro. Pues Mitch, adelante. No, pues nada, nuevamente agradecer primero el espacio y en segundo, pues la oportunidad que me brindó el doctor Goldstein de poder trabajar con él y poder ser parte como ponente de ese proyecto. La verdad fue algo bastante interesante, algo bastante enriquecedor. Es un mundo que justo apenas vamos descubriendo un poco y creo que como artista o como, bueno, próxima licenciada, pues es bastante interesante, bastante valioso poder tener ese acercamiento con catedráticos, con personas como ustedes y pues también tener la oportunidad de presentar esos trabajos que hemos venido desarrollando pues desde el inicio, ¿no? Desde que uno empieza en este mundo artístico. Y pues nada, agradecerles siempre el espacio, la atención más que nada prestada a todo esto y pues nada, muchas gracias. Pues igual, que Mitch me sumo al agradecimiento y de nuevo un verdadero gusto estar en este foro. Ya tenemos, pues creo que como 3 años, poquito más a lo mejor Nos trabajando vamos y para cuatro, vamos para, maestro. así es, ya es un rato. Y pues bueno, seguir adelante con estos proyectos y seguir creciendo juntos con el instituto y haciendo este trabajo conjunto, compartir y difundir estas investigaciones y esto que bueno, pues a todos ahorita nos sigue causando debate, admiración, y bueno, pues la verdad es que no dejamos de sorprendernos día a día con todo lo que está ocurriendo en este mundo tecnológico. Muchísimas gracias. Quiero confesar algo. Mucha de mi vida ha sido que yo dibujo muy bien. Cuando yo llegué a conocer y a entablar la amistad con Cousin, el maestro, ¿quién no quisiera dedicarse a ese mundo maravilloso de ustedes? Es todo un mundo. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo, año 2026, de este segundo seminario internacional, título general Arte e Inteligencia Artificial. El día de hoy, el título de la ponencia de las tecnologías digitales a la de mezcla de audio nos ha acompañado de forma muy especial el doctor Cousin Alejandro Rosales Peñalfaro y candidata a licenciada, la señorita Blanca Michelle García Villalobos, a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas en este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Cousin Alejandro Rosales Peñalfaro y de forma muy especial que nos ha acompañado la candidata a licenciatura Michelle García. Una maravillosa presentación. Siempre queda por escuchar, por volverles a escuchar, por documentarnos, por leer, por seguir aprendiendo este mundo maravilloso. Desde ya, aquellos que están en la música, en el arte, nos decían nuestros grandes maestros, deben tener una condición muy especial en esta vida. Un abrazo muy fuerte, maestro Gocín, Michelle, maravillosa presentación. Buenas noches a todos los que nos acompañaron de forma muy especial. Un saludo, doctora Claudia Teresa Rivas Oviedo, igualmente para su esposo y para toda la barra que ustedes presiden y dirigen. A todos los que me han acompañado, un abrazo muy fuerte. El video va a estar las 4 próximas horas en el canal de YouTube y las 4 próximas semanas las vamos a compartir en todas nuestras redes sociales. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.